Bueno, siguiente ejemplo. Lista. Vamos a agarrar el código de antes. Noté algunas cosas, recién revisé que los videos estuviesen bien. Creo que están bien. Me falta iluminación acá. Creo que se ven unas ojeras importantes. Dormí bien. Estoy bien de hierro, creo. En fin, creo que sí. No es lo importante. Lo importante es estoy bien, por si se preocuparon. Lo otro importante, noté que la consola era un poco demasiado transparente, así que le saqué la transparencia. No sé si cambia mucho, pero bueno. Igual de vuelta el código, el de vector, va a estar en los ejercicios. Este me parece que no. No me acuerdo, lo hice hace mucho. En fin. Entonces, lista. Repasemos la lista, ¿no? Lista, la lista en sí. Esta es una lista simplemente enlazada, para mantenerlo simple. Y con este código básicamente alcanza para la doblemente enlazada. Entonces tenemos que la lista, su estructura es un puntero al primer nodo. Y después cada nodo guarda un valor y tiene un puntero al siguiente nodo, ¿sí? Lo que tenemos como rep es que básicamente que no tengo ciclos, o sea que si yo sigo los punteros no vuelvo al mismo nodo. Es todo lo que puedo decir sobre la estructura. En particular sabemos que hay algún nodo que apunta a null, si no la vista sería infinita, entonces en algún momento tiene que pasar eso. Y como apps lo que tenemos es que si el primero es null, entonces la secuencia es vacía. Esto es decir, recuerden que el apps quiere pasar de la estructura al tab. Entonces acá lo pusimos súper en castellano para que sirva de ejemplo. Entonces decimos si primero es null, entonces la secuencia que estás mirando es la vacía. Y si no, el valor apuntado por el nodo primero es el primero y la lista conformada por el siguiente del nodo, es el fin. ¿No? Porque recuerden que nosotros los apps en general lo hacemos en función de los observadores. Estoy describiendo qué es primero y qué es fin. Y acá estoy diciendo que fin es la lista que uno tendría si uno pone primero apuntando al siguiente el primero, básicamente. Entonces con esto en mente tenemos que hacer el mismo ejercicio que antes. Ahora vamos a cambiar vector por list. Perfecto. Vamos a borrar estas cosas porque no sabemos qué viene acá. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y hay que completar esto de vuelta. Y en principio no me falta nada más. Entonces, ahora acá tenemos algo distinto. Esto en privado tenemos, por un lado tenemos la clase puntero o el struct puntero. El struct nodo, quiero decir, que guarda un t o x y un siguiente, ¿sí? Y tenemos acá un nodo del primero. Perfecto. Entonces queremos completar estas cosas. Empecemos con la parte privada del iterador. ¿Qué necesitamos para saber dónde estamos parados? Y de vuelta, esto es una lista de nodos. Entonces lo que yo voy a hacer es moverme a través de los nodos. Podría básicamente tener un puntero que apunta al actual, al nodo actual, ¿sí? Y ahora, ¿cómo hago para...? Esa dijimos, la primera parte es estar parado en algún lugar. Lo siguiente es avanzar. Avanzar puedo moverme al siguiente. Suena razonable. ¿Y cómo hago para obtener el elemento en el cual estoy parado? Bueno, en principio si apunto al nodo, el elemento que estoy parado es el de ese nodo, así que puedo hacer actual valor o actual x y estamos, ¿no? Entonces en este caso no necesito nada más para armar el iterador. Hagamos la prueba a ver si lo podemos escribir. Empecemos de vuelta por las operaciones. Entonces, avanzar es this actual es igual a this actual siguiente. El igual es igual a... Es que, bueno, fíjense que acá tenemos el tema que yo decía, decir, bueno, en el otro podríamos haber comparado la posición y el arreglo a ver si eran el mismo vector. Pero en la lista, salvo que yo me guarde exclusivamente un puntero el primero, yo puedo tener dos punteros, dos iteradores a la misma lista, porque están en distintas posiciones, y ahora deja de ser, digamos, no puedo saber si son de la misma lista o no. O sea, podría agarrar uno y avanzarlo hasta el final y ver si me encuentro con el otro y viceversa, y si pasa uno de los dos son de la misma lista. Pero de vuelta, la especificación, digamos,
la costumbre es, yo sé que o sea, si los comparo es porque sé que son de la misma colección. Y si llego a comparar cosas que no son de la misma colección, no tengo garantías de lo que pasa. Es parte de la precondición, digamos. Entonces en este caso me alcanza con comparar que actual sea igual a, entonces return, acá me faltó el return que nos olvidamos antes, asterisco is, o actual. Después el operator de asterisco, entonces acá dijimos que nos alcanzaba con hacer obtener el X del nodo separado. No, este es el const que ya dijimos que se copia y se pega. Y ahora nos falta hacer el constructor de iterador para hacer el lineal. Entonces acá, ¿qué nos tiene que pasar? Un puntero a nodo. No, porque es todas las variables que tengo acá. Entonces acá, puedo agarrar y asterisco actual. Entonces ahora hago que actual sea una copia de actual. ¿Sí? Y nos queda begin. Entonces begin, esto dijimos que es return iterator paréntesis y tengo que pasar un puntero. Aquí le paso un puntero al primero. Y acá está el tema con el end, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es la posición pasando al último de un iterador? Bueno, de vuelta. Acá la idea es que puede haber muchas cosas. En general, lo primero que conviene mirar es qué pasa cuando hago más de la última posición. Entonces, yo tengo una lista con 3 elementos, voy a hacerlo así, ¿no? Tengo 3 elementos, ¿no? Esta punta de este, esta punta de este. Estoy parado en este, hago más. Le pido siguiente al último. ¿A dónde me lleva? A null. ¿Me sirve? ¿Tiene sentido eso? Sí. ¿Me sirve para pasárselo a n? Y la verdad que sí. Entonces acá puedo hacer algo tan simple como return iterator repetir. ¿Sí? Entonces con esto puedo construir un iterador que apunta al principio, construir un iterador que apunta a uno pasando el último, copiar, bueno, con que inicializo el iterador con el vector, avanzar es moverme al siguiente nodo, ver si dos iteradores son iguales si apuntan al mismo nodo, y obtener el elemento actual es apuntar a meterse en el nodo y obtener el elemento. ¿Sí? Bueno, nos queda un ejemplo más y cerramos. ABB. Entonces, ABB, fíjense que, entonces de vuelta, la representación es, yo tengo nodos, apunto a uno que es la raíz, y después esa raíz tiene un valor y aparte apunta a dos otros nodos que son los subárboles, el izquierdo y el derecho. Fíjense que esta estructura, ¿no? Si estamos mirando solamente esta parte, y esta estructura, si esto fuese una lista doblemente enlazada, esto tendría un segundo puntero y serían, salvo por los nombres, la misma estructura, ¿no? La estructura es un puntero a un nodo y el nodo es acá un valor, puntero anterior, puntero siguiente, y acá es un valor, puntero izquierdo, puntero derecho. Lo que me distingue estas dos estructuras es el repeat-labs, que es lo que me da interpretación sobre qué son esos valores. Después con los nombres es más o menos declarativo, pero bueno, fíjense, esto un poco de costado les meto una justificación del repeat-labs. Entonces, ¿cuál es el rep de ABB? Es que raíz es null, que es una opción, y si no es null, entonces todos los elementos del subárbol izquierda son menores a el valor, todos los elementos del subárbol derecha son mayores que el valor, o sea, todos los elementos acá son mayores a esto, todos los elementos acá son menores a esto, porque es un árbol binario de búsqueda. Siguiendo los punteros no tengo un ciclo, y además el rep se cumple para ambos subárboles. O sea, yo agarro cada subárbol y me fijo de vuelta que o raíz es null o las izquierdas son menores, las derechas son mayores, y vuelvo a repetir el rep izquierda. Con esta cuestión recursiva chequeo que siempre si yo no pongo la versión recursiva, lo único que tengo es todas las izquierdas son menores, todas las derechas son mayores, pero pues sí, adentro se puede perder la condición de árbol binario de búsqueda. ¿Y cuál es el apps? El apps va de esta estructura se explica con un conjunto, entonces vamos al conjunto, y lo que tenemos es de vuelta es, si raíz es null, entonces es un conjunto vacío, y si no, lo que digo es,
Recuerden que el observador de conjunto es pertenencia, entonces tengo que hablar de las cosas que pertenecen al conjunto. Y lo que digo es, el conjunto tiene los elementos que son alcanzables a partir de la raíz y ningún otro, ¿sí? Entonces, los elementos se refieren a los valores, esto no es lo más explícito del mundo, pero en general más o menos se entiende. Bueno, podría escribir la automatización de esto igual si quisiera. Pero bueno, lo que estoy diciendo es, acá lo que queremos es darles algunos ejemplos de algunos apps que transmiten la idea es cómo paso de la estructura al TAD, eso es el objetivo de la idea, sin hacerlo con todo el lujo de detalle de la axiomatización. Entonces, lo que decimos es, los elementos del conjunto son los alcanzables desde la raíz. Y nada más. Bueno, entonces, acá no lo voy a programar, lo tengo en las diapos. Pero pensemos un poco de vuelta el ejercicio que hacemos de pensar en cómo decido que estoy parado en algún lugar, si puedo obtener elementos de ahí o qué tengo que agregar para obtener elementos y cómo me muevo. Entonces, ¿qué significa estar parado en algún lugar? O sea, pensemos en un cachito del recorrido del árbol, ¿no? Esto lo hicimos un poco en el taller de video original, donde teníamos el sucesor. Entonces, yo te daba un valor y vos me dabas el inmediato siguiente que estaba en el conjunto. Entonces, eso ya me da un orden. Yo podría recorrer en ese orden, podría recorrer en otro orden. Digo, acá los iteradores recorren en algún orden. En un árbol binario es una buena idea recorrer en el orden de los valores, ahí sí, ordenadamente por el orden de los valores. Entonces es una buena idea hacerlo así. De vuelta, no es necesario. El concepto iterador recorre, mientras recorra todos los elementos y los vea idealmente una sola vez cada uno, salvo que tenga algo que haya repetido, ¿no? Pero esa es la especificación de iterador. Además, uno puede decir, bueno, y aparte los recorre en el orden intrínseco de los valores. Y nosotros vamos a hacer eso, pero no es estrictamente necesario. Bueno, entonces, diciendo eso, yo tengo una recorrida, ¿no? Y en un árbol significa bajar al mínimo, después ir al sucesor, y ahí es ir al sucesor, el sucesor, hasta que el momento llegó al máximo y terminé. Entonces, el punto con esto es digamos, fíjense que ahí tenemos el orden, ¿no? Es mientras pueda estar en un elemento y tengo una manera de buscar el sucesor de ese elemento, que ya vimos que se podía hacer, tendría una manera de recorrerlos todos. Entonces, con esa idea es, por un lado, que necesitamos para saber dónde estamos parados. Voy a la exploradora, un puntero a nodo, ¿no? Alcanzo con estar parados en algún nodo. ¿Puedo con ese nodo obtener el elemento en que estoy parado? Sí, igual que con la lista. ¿Me alcanza con eso para recorrer? Bueno, tengo que hacer el algoritmo de siguiente. Y está el detalle de último, de pasando el último, ¿no? ¿Qué significa pasando el último del máximo, básicamente, ¿no? Que es el nodo más a la derecha. No sé si se ve, el nodo más a la derecha. Bueno, eso es complicado. Vamos a verlo cuando tenemos que ver cómo hacemos el más, ¿no? Porque la sugerencia que siempre les vengo haciendo es hagamos más del último y fijemos dónde quedamos y qué pasa. Entonces, veamos, nosotros tenemos un algoritmo canónico para hacer el siguiente de un elemento, que era del Cormen, ¿sí? Si lo recuerdan, esto lo que dice es, si no tengo hijo derecho, si tengo hijo derecho, entonces busco el mínimo a la derecha, porque yo sé que a la derecha, digamos, la idea es, el nodo en el que estoy parado es el actual, que es este X de acá, y yo quiero buscar el siguiente a ese. Entonces, si tengo hijos derechos, significa que hay cosas a la derecha más grandes que yo, y yo sé que soy más, no necesariamente cosas a la derecha más grandes que yo, ahí está el inmediato sucesor, entonces tengo que buscar el mínimo de ese subconjunto. Entonces básicamente buscame el mínimo de la derecha. Si no tengo hijo derecho, entonces no sé que el sucesor no está por ahí, tengo que subir. Y para subir lo que hago es, tengo una variable auxiliar, un puntero no auxiliar, que es apunta al padre de X. Y después lo que hago es, mientras tenga padre, ¿no? Esto es y sea distinto en hilo, o sea, que haya un padre, y yo sea hijo derecho, esto significa que si yo soy hijo derecho, significa que yo soy más grande que mi padre, entonces cuando subo, todavía no me encontré con alguien más grande que yo. Entonces básicamente tengo que seguir subiendo hasta que tenga alguien más grande que yo, o sea que sea hijo izquierdo. Entonces mientras tenga padre y sea hijo derecho, esto lo que hace es subir. X apunta al padre y es el padre del padre.
Ahora, el problema que tenemos es que en esta estructura que vimos antes... perdón. En mi nodo no guardé punteros al padre. Si los tuviese, este algoritmo es casi copy-paste, pero lamentablemente no los tenemos. Entonces acá hay dos opciones. Una opción es agregar punteros al padre al conjunto. La otra es guardarse los punteros al padre que me importan, que son los del recorrido, ¿no? O sea, yo fíjense que acá no necesito los punteros al padre de todo el árbol, sino los punteros al padre del camino que estoy haciendo. Por el momento voy a volver a bajar. Entonces la propuesta que surge es tener que el iterador tenga un puntero al actual y una pila de punteros a nodos que son los padres. Y acá le voy a poner un rep para hacerlo más explícito, que es: para todo puntero a nodo que está en padres, su anterior en la pila es su padre. ¿Sí? Entonces yo agarro mi pila de punteros a nodos, agarro alguno, y el que está arriba es el padre ese, y así sucesivamente. Y aparte, actual es el hijo de tope de padres, ¿no? O sea, la idea es, yo voy a ir apilando, o sea, voy recorriendo el árbol, cuando recorro apilo los padres que voy viendo, entonces el último que apilo es el padre de actual. ¿Sí? Y esta es mi rep. Entonces, ¿cómo hacemos los algoritmos de un iterador con esta estructura? Bueno, acá lo que estoy haciendo es, esto sería el constructor de iterador. La idea es que yo le paso al iterador le paso un puntero de el nodo que inicia el árbol, esto sería la raíz. Entonces digo, empiezo con padres vacíos y llamo una función que, dado este inicio, lo recorre hacia la izquierda para buscando el mínimo, y cada vez que recorre apila el padre, ¿no? Para cumplir el rep del iterador. Y lo que se suele hacer, esto no lo expliqué antes, es el constructor vacío, el constructor de iterador que no tiene parámetros, básicamente construye el iterador adentro. Que no siempre se puede hacer, por ejemplo en vector tienes que pasar de tamaño, pero en este caso se puede, y ahora vamos a volver a esto. Entonces, ¿cómo es mínimo apilar? Mínimo apilar es, si inicio es igual a null, entonces actualiza null y termina. Si no, me paro en inicio y mientras tenga hijo de izquierdo en mi nodo actual, apilo como padre, apilo en padres el nodo en el que estoy y bajo un nivel. Y así sucesivamente. Y después en particular dejo actual apuntando al n al que llegue, que es el mínimo porque sabemos que salimos por esta guarda, entonces ese no tiene hijo izquierdo. Puede ser que tenga hijos derechos, pero no tiene hijo izquierdo. Volvemos a esto, nada repaso. Entonces ahora lo que tengo que hacer es implementar este algoritmo aprovechando la pila, sabiendo que esto significa desapilar de los padres. ¿Qué forma tiene esto? Esto está escrito un poquito más complicado, porque acá hay un detalle que es, yo puedo desapilar de una pila vacía y que me vuelva null. Porque, digamos, acá lo que puede pasar es que yo me fijo el padre de x, y fijarme el padre de x cuando no tiene padre significa que y apunta a null. Nosotros en nuestra representación no podemos hacer eso, porque si yo puedo tener el actual y la pila vacía, esa es la raíz, y eso significa que ese actual no tiene padre. Entonces eso no puedo agarrar y hacer esto y después chequear por nil, sino que tengo que hacer un if de si la pila está vacía, porque si no esto no lo puedo ni siquiera hacer. Entonces esto me lleva a lo siguiente, por un lado es el más, es si la derecha no es null, o sea, tiene hijos derechos, apilo el actual y hago mínimo de apilar la actual derecha. Entonces empiezo a bajar el mínimo, o sea, me corro uno de derecha y bajo por ahí al mínimo. Si no tengo hijo derecho es donde tengo que empezar a subir. Entonces, por un lado chequeo que la lista no sea vacía, porque si llega a ser vacía no puedo desapilar. Mientras no sea vacía y el tope de derecha, o sea, esto es equivalente acá a esto, ¿no? Pedir right de i, que es el padre. Tope de derecha sería esto. No sea actual, o sea, x, lo que hago es desapilar. Entonces acá estoy desapilando un montón de veces. Busco hasta que no se cumplan alguna de estas dos opciones. Cuando termino pueden haber pasado dos cosas. Una es que llega un nodo que es hijo izquierdo. La otra es que me haya quedado sin padres y haya llegado hasta arriba de todo. Entonces lo que hago es, hago un if que pregunta por alguna de estas dos condiciones. Si alguna de estas dos se cumplió, porque salí por ese y no por la otra. Entonces, si no pasa que padres es vacío, yo sé que ¿cómo se llama esto? Yo sé que soy hijo izquierdo, o sea, esto se cumple, entonces lo que no se cumplió fue esto. Y acá lo que tengo es un detalle donde fíjense que acá está algo si tope de derecha es igual a actual, o sea que actual es el hijo izquierdo. Entonces mi mayor es el padre de ese, ¿no? O sea, fíjense que es lo que pasa acá, que es
yo devuelvo i acá, devuelvo el padre. Entonces, para devolver el padre, esto es un iterador, o sea que el iterador me tiene que ir apuntando el padre, y lo que tengo que hacer es hacer que actual sea esa padre stop. Y tengo que aspirar padres para mantener el rep. Si no se cumplió esto, significa que salí por esta condición. Entonces acá tengo el tema de, bueno, significa que básicamente si no conseguí nadie, significa que hice más del último. Lo cual, volvemos a la cuestión de, bueno, necesito una manera de representar que llegué al último. Y de vuelta, hay muchas opciones. Podría tener un booleano que dice terminé, entonces acá pongo el booleano que dice terminé igual a true, y cuando hago el operador igual, me fijo que los terminé sean distintos. Pero una versión prolija de esto es poner null como actual, lo cual un poco tiene sentido, incluso pensando en este algoritmo, que es básicamente cuando recorro, estoy en el de más a la derecha, recorro para arriba, siempre soy hijo derecho, llego arriba, siempre fui hijo derecho, entonces hago padre de eso, que es null, ¿no? Porque el padre de la raíz se suele conceptualizar como null. Entonces esto funciona de alguna manera, o sea, funciona en los dos niveles, en que me señaliza que terminé, porque en cualquier otra situación no estoy en null, y aparte es más o menos orgánico llegar ahí después de hacer más de el máximo. Eso es todo. Sé que no es tan sencillo entenderlo, revísenlo, cualquier cosa consulten, ya sea el miércoles en vivo o por mail o foro. Acá hay una aclaración final que es, así como les decía, che, nosotros no pedimos, o sea, si compramos iteradores, asumimos que son de la misma colección. Lo mismo podría pasar con las o sea, algo parecido pasa con las modificaciones de la estructura, ¿no? Imaginemos el caso de vector que vimos antes. Yo me estaba guardando un puntero a el arreglo del vector. Ahora, puede pasar que el vector, yo construyo el iterador, lo muevo un poco, hago asterisco, qué sé yo, me queda ahí, después empiezo a agregar cosas al vector. Cuando agrego cosas al vector, me puede pasar que se cambie el tamaño, entonces tengo que borrar el arreglo actual y crear uno nuevo y referenciarlo y toda la cosa que ya vimos. En ese caso, el puntero del iterador que me quedó apuntando a un arreglo que ya no se usa más y me queda inválido. Bueno, eso puede pasar y es así. Lo mismo puede pasar con una lista. O sea, de hecho, yo puedo tener un iterador apuntando a un nodo y por un motivo afuera lo elimino. Y entonces el iterador ya no me apunta a nada. Y puede pasar con el ABB algo similar. Si la ABB lo hiciésemos con rotaciones, podemos apuntar a un nodo que no apunta más. O si hacemos rotaciones cambiando el valor, nos puede quedar un iterador al cual le cambié el valor de la nada. Entonces, no hay garantías. La conclusión es, y de vuelta a lo que dice el estándar, es no hay garantías de que el iterador siga funcionando si se modifica la estructura a la que recorre, ¿sí? Hay iteradores que se lo bancan. De hecho, el iterador de vector se puede escribir de manera que se lo banque, si o no. En lugar de poner un puntero al arreglo del vector, uno pone una referencia al vector, lo que había sugerido antes, en ese caso se la banca. Pero a priori no hay garantías y si llega a verlas uno las aclara aparte. Pero en principio uno cuando usa un iterador lo que está asumiendo es recorro la estructura y en el medio no se modifica. Y si la modifico, porque uno lo usa para borrar por ejemplo, la modifico a través del iterador, ¿sí? Y de hecho, es más, en el, no sé si lo vieron, pero se los comento. Si uno usa un iterador de lista, entonces imaginemos que tenemos un main, ¿no? Esto es en include list using space td in the main, ¿no? El borrado de lista, por si no lo vieron, es así. Entonces yo hago list lo borro dos veces, en este momento apunta al 3, yo quiero borrar el 3, ¿no? Entonces yo puedo hacer l.remove de it. Esto me borra el elemento 3. Ahora, el remove, o sea, si yo hago esto y después hago esto, no tiene por qué funcionar. De hecho, no funciona. Este iterador, después de hacer remove, este iterador sigue apuntando a 3, pero 3 no está más. Entonces, esto quizás funciona, pero si funciona de casualidad. Esto seguro no lo puedo hacer. ¿Sí? Perdón, esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Remove tiene si se fijan en la derivada de remove en las páginas que les pasamos de referencia,
Los removes que reciben iteradores devuelven un iterador, de manera que uno pueda, un iterador que está que es válido y que apunta a la posición siguiente al que elimina. Esa es la convención. Eso pasa también con los conjuntos sobre árboles. Y la idea es que uno, cuando borra, tiene que hacer esto. Es borro con este iterador y después, ya sea a este o a otro, le asigno lo que me vuelve a remove para seguir teniendo un iterador que pueda seguir recorriendo. Entonces, si yo quiero recorrer y eliminar, ese eliminar me invalida el iterador, pero el remove me devuelve uno para otro para seguir recorriendo. ¿Sí? Bueno, esa es toda la aclaración. La ejercitación que está de esto es optativa, no tienen por qué hacerla, pero les comento un poco más. Es un iterador sobre Rockstree, que si quieren la generalización es una generalización de una BB, y está incluso una generación de un try. Digo, el try es una estructura pensada para diccionarios, pero su estructura subyacente en realidad es un Rockstree. Entonces es un iterador de Rockstrees, donde los Rockstrees tienen la particularidad de que no tienen un orden como en el ABB que tiene sentido, entonces alcanza con recorrerlo de alguna manera. Y este iterador que les pedimos hacer es un iterador un poquito más sofisticado que te permite, tiene aparte de un siguiente, donde el siguiente lo que tiene que hacer es, si yo tengo un nodo con sus hijos, tiene que bajar, digamos, tiene que bajar, y el siguiente es subir y bajar, o sea, tiene que recorrer los hijos, o sea, viene acá, recorre todo el subárbol, y después el siguiente de este, una vez que recorrí todo el subárbol, es pasar al hermano, digamos. Pero aparte, porque tiene sentido en este caso, hay operaciones como subir al padre, ir al siguiente hermano y bajar. Nada, eso. Pero en principio los conceptos son los mismos, ¿no? Es pensar cómo estoy parado en el lugar, cómo el avanzar, si necesito información extra para poder hacer el avanzar, como nos pasó con el ABB, y cómo hago para señalizar que estoy en la última posición. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Espero lo hayan disfrutado.